Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Camino de Encuentro, hoy 11 de noviembre, en este primer programa que realizamos en noviembre, mes de la patria, mes en que vamos haciendo esa reflexión también sobre lo que es el sentido de nuestra nacionalidad y el sentido de lo que es la vivencia y la construcción de este país. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora por Radio Claret y a los que nos van a sintonizar el próximo jueves a las 8:30 por Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia. Y pues seguimos viviendo este proceso que desde el mes de septiembre hemos ido titulando Iniciativa Sembrando un Futuro, una serie de programas en torno al diálogo de lo que es la parte de la vivencia, de lo que es la gobernanza hídrica, la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales y también en esta perspectiva de vivencias que se van haciendo en el quehacer del día a día para la construcción de la participación ciudadana enfocada en el cuidado de nuestra casa común. Y bien, hoy nos está acompañando Jonathan Rodríguez, quien es el ingeniero que está a cargo del proyecto en la cuenca del río Pacora, con el que seguimos trabajando esta dinámica de la parte de la iniciativa Sembrando Futuro en la cuenca del río Pacora y otras perspectivas, también haciendo estos análisis y estos quehaceres, ¿no?, del día a día. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Gracias por el espacio y contento de estar aquí una vez más con ustedes. Bien, y pues también en esta parte pues recordarles un poco lo que hemos conversado anteriormente en los programas que hemos ido realizando. Desde el principio, cuando empezamos estos análisis de los programas, conversábamos con la licenciada Katia Díaz, quien es de la Pastoral Social Cáritas, lo que era la parte de lo que es participación ciudadana, que es la participación ciudadana, y nos enfocábamos en la línea de lo que era la parte sobre todo de este quehacer de lo que es la iniciativa ciudadana. Pues decirles que la iniciativa ciudadana es un proceso en el cual las comunidades se organizan para realizar un proceso de participación ordenado, equitativo y en el cual pues van generando una serie de incidencias para transformar la realidad. Este fue el caso de lo que conversábamos con ella, de cómo se fueron construyendo lo que se denominó en su momento Mesa de Trabajo por el Río Pacora, con apoyo de Fe y Alegría, otros espacios de reflexión que se dieron a través de este mismo programa Caminos de Encuentro, en su momento con el apoyo de Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos. Entonces también la parte de lo que es la iniciativa ciudadana busca distintos actores, busca distintas formas de generar trabajo en red, porque la incidencia no se construye de una manera sola, sino que se construye de una manera equitativa, se construye de una manera lineal y al mismo tiempo los procesos ciudadanos tienen que ser ordenados, tienen que ser procesos que vayan construyendo vivencias y al mismo tiempo en ese trabajo de red se va descubriendo la riqueza de distintas organizaciones que apoyan. Una de esas organizaciones también que colaboró en este proceso fue el Centro de Incidencia Ambiental, CIAN, quienes ayudaron a organizar todo el proceso para la demanda que se presentó en la Corte Suprema de Justicia y que se ganó en marzo de este año para poder quitar la adenda que había dado el Ministerio de Comercio e Industria para la extracción de arena en el área de la parte alta, que es lo que es considerado la reserva hidrológica por parte de la Ley 181 del 2020 y que la próxima semana va a estar cumpliendo 5 años. También a todos los líderes comunitarios, a todas las personas que escuchan Radio Hogar y que están escuchando el programa en este momento, les invitamos el próximo 20 de noviembre a que participen con nosotros en este encuentro que se ha titulado Río Pacora, Raíces del Agua, un concurso en el cual van a participar más de 7 escuelas de la cuenca del río Pacora, del corregimiento de San Martín, Pacora
Pacora y Las Garzas, y en el cual vamos a estar compartiendo estos 5 años de la ley, esta reflexión que se ha hecho en torno a la vigencia de esta ley y cómo podemos ir construyendo y generando procesos de educación ambiental, como los discutíamos el año pasado para este mismo tiempo, esas jornadas de educación ambiental que se llevaron en algunas escuelas de la cuenca y que hoy en día pues se ha hecho también posible gracias al apoyo de la Iglesia Presbiteriana y consolidado en ese trabajo en red con Fe y Alegría, hemos llegado a más de 200 estudiantes durante estos últimos 2 meses y eso es un logro. Pero bien, siguiendo un poco este diálogo que vamos compartiendo en esta tarde, pues le doy la palabra a Jonathan, quien pues también ha estado compartiendo con nosotros, que nos gustaría que nos pudieras narrar un poco, ¿no?, también esta parte de cómo fue o cómo se fue construyendo ese proyecto y esa vivencia del proyecto que administra Mi Ambiente titulado Río Pacora. Jonathan. Sí, gracias Alberto. Efectivamente, conocemos pues que Pacora es un espacio territorial, una cuenca hidrográfica que tiene pues mucha incidencia de la actividad humana de una manera un poco desordenada, digámoslo así. Y es allí pues donde el Ministerio de Ambiente pone sus ojos sobre este territorio y dice que es momento pues de iniciar a trabajar desde nuestras competencias, lo que establece la Ley 44, que es la ley de cuencas hidrográficas, en la elaboración pues, de los instrumentos de gestión ambiental, que es un componente bastante técnico, pero a la vez pues, este proyecto tiene un componente de índole social. Entonces, es allí donde convergemos con Fe y Alegría, con Alberto, en espacios comunes, y nos damos cuenta pues, de que estamos mirando hacia el mismo objetivo, y diría yo que esto es la verdadera definición de lo que es una sinergia. Estamos, digamos, apalancando esfuerzos para obtener un resultado en común, que es la conservación pues, de los recursos naturales. Y para nosotros, como Mi Ambiente, además desde la parte técnica de la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, pues sobre la marcha hemos ido compartiendo con ustedes, con la sociedad civil, con los grupos organizados, con los comités de cuenca que formamos, y hemos ido reforzando la importancia que se le debe dar a esta organización comunitaria. Y bien, como lo decía Jonathan y lo señalaban, pues son estos procesos de sinergias que se crean, esos trabajos en red que permiten generar una estructura de mantenimiento y sobre todo ordenar los procesos de participación ciudadana, y válgame esa redundancia de usar esa palabra que hoy lo he usado mucho, porque en sí todo proceso, todos participamos y todos hacemos procesos de incidencia. Juntas de desarrollo local, comités de agua, organizaciones de base comunitarias, todos estamos enfocados en poder llegar, en poder generar un proceso porque nos preocupa algo, el acceso al agua, una de las realidades más constantes que tenemos en el área este, sobre todo las comunidades que están alrededor de la cuenca, es que muchas no tienen acceso al agua. Entonces, en esa parte de ese diálogo, del acceso, ¿cómo podemos garantizar acceso al agua? Yo siempre digo, y una de las críticas que yo tengo muy personales es que un diputado de la zona dice: voy a promover una ley para que las barriadas garanticen agua 24/7, pero el agua no, ¿cómo garantizas agua 24/7 si no proteges la cuenca y al mismo tiempo no generas un equilibrio ecológico y se recuperan las zonas de impactos que han sido afectadas? También no se hace el plan de ordenamiento territorial y el plan de manejo de cuenca. Y con eso me gustaría también conversar contigo, Jonathan, que en esta primera parte pudiéramos hablar sobre estos 2 instrumentos de gestión ambiental que está realizando Mi Ambiente en este proceso para mejorar la gobernabilidad dentro de la cuenca. Correcto, Alberto. Antes de avanzar con los instrumentos de gestión ambiental que mencionas, es importante aclarar pues, que el acceso al agua es un derecho fundamental que constitucionalmente tenemos todos los panameños y que es un problema con muchos factores y por esa misma línea muchas posibles soluciones. Entonces, es un problema que de verdad requiere una solución integral, desde tanto de la parte de todas las instituciones del Estado como desde la misma gobernanza y empoderamiento comunitario. Entonces, en cuanto al mismo proyecto en sí, a la parte de la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, como bien mencionó Alberto, pues el plan de ordenamiento y el plan de manejo son herramientas que nos inducen al cómo trabajar dentro de la cuenca, pero vienen de lo que es el diagnóstico pormenorizado, que es un documento muy detallado del estatus actual de lo que se encuentra dentro de nuestra cuenca, en este caso la cuenca del río Pacora. Este diagnóstico no es más que una caracterización en donde se levanta toda la información
tanto geomorfológica, física y socioeconómica de lo que hay dentro de la cuenca. Entonces, una vez se levante esto, se mapee y se redacte toda esta información, que es el proceso en el que nos encontramos ahorita, sabiendo qué es lo que se tiene dentro de la cuenca, entonces se procede a ordenar. Es importante recalcar que nosotros, como Ministerio de Ambiente, estamos tratando de que una vez se haga el plan de ordenamiento ambiental territorial, que es el segundo paso, después de haber culminado el diagnóstico pormenorizado, esto tenga una fuerte vinculación con lo que es la capacidad agrológica del suelo, con lo que es la vocación del suelo y su aptitud. Es importante que no estemos desarrollando actividades en un suelo que no es apto para esa actitud. Por ejemplo, no deberíamos estar llevando a cabo actividades de cultivo o actividades agropecuarias en zonas que tienen un suelo con vocación de conservación, y mucho menos deberíamos estar llevando a cabo proyectos urbanísticos en suelos que tienen vocación de potencial agrícola, porque sabemos que somos un país que también se caracteriza por su producción y aspiramos a esa seguridad alimentaria. Entonces es importante, digamos, que continuemos con el proceso en el que estamos, levantando información, encuestas, mapeos, para terminar el diagnóstico pormenorizado, y eso sería nuestro primer insumo y el más importante para la elaboración de lo que es el Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial. Y bien, en esa parte pues es interesante, porque cuando vemos la parte de una dinámica de lo que es una cuenca, ¿no? Y cuando vemos esta parte de la gobernanza, de lo que es la parte de ese diálogo, de ese rescate, ¿no? De ese territorio, de esa vivencia, podemos decir que ciertamente pues uno puede decir, bueno, es que es el río y el río corre y qué bonito es la naturaleza y qué bonito es irme a bañar, pero realmente cuidar actualmente y en contextos como lo vemos con el cambio climático y en análisis muy puntuales, creo que con compañeros que ahora están participando en la COT en Brasil y con los análisis que han hecho las comunidades religiosas también, un agradecimiento a esa oración tan bonita que compartieron los misioneros claretianos que en JPIT, Justicia y Paz y por la integración, que nos motivaba a hacer esa reflexión de ese diálogo. Parte primero de un encuentro fundamental, de hacerme parte del territorio, de conocer el territorio, vivir dentro de un territorio. En el programa anterior hacíamos un repaso de lo que era una cuenca y qué es una cuenca y para qué es una cuenca y cómo se conforma una cuenca. Pero yo lo que más apelo, y en esta parte del sentido, es cómo yo me siento parte del territorio, cómo me concibo yo dentro del territorio y cómo el territorio me reconfigura mi propia identidad como persona. Es una de las cosas que yo aprendí mucho en mis años de trabajo en Río Indio, cuando escuchaba a los campesinos usar este término: me reconfigura mi identidad como persona. Y es que ciertamente yo dependo de ese territorio, bebo esa agua, aprendí cuando estaba enfermo me curaron con algunas plantas que se encuentran en la zona, fui a la escuela, vi las crecientes de los ríos. Entonces son memorias colectivas que se van generando y que van viendo esa parte, ¿no? Y como lo señalaba Jonathan, en ese plan de este ordenamiento territorial es tratar de conservar. A veces dicen, bueno, es que se oponen al desarrollo. Ciertamente sí, es un diálogo que tiene que haber de lo que es desarrollo, porque ciertamente el desarrollo tiene que conllevar a un proceso también de respetar a los que estaban o los que vivían en el territorio, pero ese respeto solo se logra si las personas se apropian de la vivencia y logran conservar. Y eso es un poco de lo que se ha estado trabajando y se ha querido hacer a través de las jornadas de educación ambiental en la iniciativa Sembrando Futuro en la cuenca del río Pacora, que ha sido interesante esta sinergia que se ha hecho entre el Ministerio de Ambiente con la parte de la conformación del plan de ordenamiento territorial, el plan de gestión de cuenca, y al mismo tiempo toda la parte de conllevar la parte de incentivar la participación ciudadana, de educar a los colegios, de motivar a los colegios para tener una vivencia plena, concisa, pues de todo lo que es este sentido. Y en esta parte, no sé si nos quieres compartir alguna otra parte, Jonathan. Sí, claro, creo que acabas de decir algo muy importante, y lo que es identificar el rol de la sociedad civil dentro de todos estos procesos participativos que llevamos a cabo como institución y ustedes como organización también. Y es que conocer el testimonio, las vivencias, las necesidades de quienes viven en el territorio, creo que es fundamental para nosotros empezar a conocer. Para nosotros no es suficiente ir a la cuenca, a sobrevolar un dron, a hacer un aforo o cosas técnicas como esas, sino lo importante es
incidir en las personas, en quienes conocen y que nos pueden expresar de manera mucho más clara pues cuál es la situación de la cuenca y cómo ha venido dándose este deterioro a través de los años. También es importante mencionar pues que desde el proyecto y esta alianza que ha nacido con Fe y Alegría y Ministerio de Ambiente, pues ya hemos arrancado con la conformación de 5 comités de subcuenca, que son comités conformados 100% por sociedad civil y han sido nuestros brazos ejecutores, nuestros ojos en territorio, y también estoy seguro que van a jugar un rol fundamental en la elaboración de estos 3 instrumentos de gestión ambiental. Y en esta parte es importante, ¿no? Porque ciertamente pueden existir los estudios técnicos. Yo una de las cosas que veo, y es muy cosa, en el año 2009-2010 se realizó un plan de manejo de cuenca y ciertamente fue muy equilibrado y eso permitió hacer el proceso de incidencia para la conformación de la ley 181 que declara la parte alta área protegida en su categoría de reserva hidrológica, pero también ahí hubo un elemento que no se tiene que buscar a quién culpar, pero en cierta forma no hubo esa incentivación o ese apropiarse de este sentido. También otra de las cosas interesantes que se han hecho dentro de la cuenca son los planes de gestión de riesgo para el tema de inundaciones, pero vemos que siempre en esta temporada, sobre todo en noviembre, hay inundaciones y cuando le preguntan a las comunidades si han recibido alguna capacitación sobre gestión de riesgo, te dicen sí, pero realmente no la hemos hecho parte de nuestra vida, nuestra cotidianidad. Entonces ahí viene un parte elemento y eso te lo comento a ti, líder comunitario, lideresa, que estás escuchando este programa en este momento, lo vas a escuchar luego en la retransmisión a través de YouTube o en Radio Hogar. Esta es parte también de nuestro trabajo, poder a veces los documentos son muy técnicos, los lenguajes son no de nuestro uso común, pero también es necesario poder replantearse, poder usar lenguaje sencillo. No se trata de replicar el lenguaje técnico, sino desde nuestra cotidianidad poder aprender, poder usar técnicas sencillas y poder ver. Y en este caso también es el papel que jugamos los promotores comunitarios que estamos en la zona, como es el caso mío que estoy asignado a la cuenca del río Pacora, poder transmitir lenguajes tan sencillos y precisos, que podamos construir un lenguaje también común de cómo poder buscar orientaciones que nos ayuden a esta vivencia y a poder generar esta cotidianidad que necesitamos tanto para poder crecer y para poder ir generando estos procesos de incidencia. Y como lo ha ido señalando Jeneta, son 3 instrumentos: el plan de manejo de cuenca, el plan de ordenamiento territorial y el otro, por favor, que se me olvida. Diagnóstico pormenorizado. Y el diagnóstico pormenorizado. Son 3 elementos claves que van a permitir entender cómo estamos, llevarnos a un punto de decir, bueno, estamos aquí en este momento, en este tema de cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer, y también la apuesta muy interesante que ha hecho a los comités de subcuenca. Que ahora que tengamos 5 subcomités de subcuenca conformados que permitan mejor organizar la forma de participar, la forma de crear conciencia y también el incentivo que se les va a dar, que se le está dando a través de los proyectos que van a presentar de Capital Semilla. Entonces son toda una serie de cuestiones que se han puesto en marcha dentro de la cuenca del río Pacora y que también es muy gratificante porque también pues es un proceso de 30 años, desde hace mucho tiempo con la señora María Eugenia, que inició con todo el tema cuando estaba toda la extracción de arena por parte de Chajani, todo lo que se ha vivido con Gexa, todo lo que se ha vivido con las promotoras, su casa, Provivir, que son realidades que han ido afectando a la cuenca, pero que realmente nos da un grano de esperanza para seguir caminando. Y también ahí quiero usar una frase de un gran sacerdote que durante muchos años nos acompañó y que en paz descanse, el padre José Arturo López, que dice: apostemos a que seamos muchos haciendo pocos, a pocos haciendo mucho, porque siempre se preocupaba esto, de que no hubiera esa dinámica de que decía, San Martín es un corregimiento verde, San Martín es un corregimiento que tiene muchos recursos para explotar, pero vivimos en pobreza porque nosotros mismos no apreciamos lo que tenemos. Y en cierta forma esa es una de las realidades que vivimos en el día a día y pues en esta parte de este quehacer. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso pues vamos a seguir conversando en este espacio de diálogo de la realidad social, en esta parte de gobernanza hídrica, en el tema de la iniciativa Sembrando Futuro. Adelante, cabina.
Te miro a los ojos y sé que es verdad. Extiendo mi mano, te puedo tocar. Tu presencia es quien transforma todo miedo. En tus brazos quiero ser yo tu pequeño. Está vivo, mi Dios está vivo. Es el mismo que curó a los enfermos. Es el mismo que curó mis heridas. En tus manos entrego mis sueños, te entrego mi vida. Está vivo, mi Dios está vivo. Es el mismo que curó a los enfermos. Es el mismo que curó mis heridas. Es el verdadero pan de vida por siempre. Amén. Los ojos y sé que es verdad. Extiendo mi mano, te puedo tocar. Tu poder es quien transforma todo miedo. En tus brazos quiero ser yo tu pequeño. Está vivo, mi Dios está vivo. Es el mismo que curó a los enfermos. Es el mismo que curó mis heridas. En tus manos entrego mis sueños, entrego mi vida. Está vivo, mi Dios está vivo. Es el mismo que curó a los enfermos. Es el mismo que curó mis heridas. Es el verdadero pan de vida por siempre. Amén. Está vivo, mi Dios está vivo. Es el mismo que curó a los enfermos. Es el mismo que curó mis heridas. En tus manos entrego mis sueños, entrego mi vida. Está vivo, está vivo. Es el mismo que curó a los enfermos. Es el mismo. Es el verdadero pan de vida por siempre. Amén. Oh, está vivo, mi Dios está vivo.
mismo que curó mis heridas. En tus manos entrego mis sueños, entrego mi vida. Bien, y estamos de vuelta aquí en tu programa Caminos de Encuentro por Radio Claret. Agradecer a todos los que nos sintonizan a esta hora, los que van a sintonizarlo a las 4:30 a las 8:30 de la noche por Radio Hogar, la voz de tu iglesia, y seguimos hablando de esta parte de la gobernanza hídrica y de este diálogo que vamos teniendo del quehacer del día a día, sobre todo en esta construcción de vivencias, de quehaceres y sobre todo viendo pues esta realidad que nos conlleva en esta parte del sentir. Aquí hay una frase muy interesante que yo apuntaba de un encuentro que tuvimos en el mes de julio en Guatemala, cuando estuvimos hablando con los temas de defensores ambientales, y una lideresa guatemalteca decía: hay que aprender a sentir con el territorio. Y es que ciertamente pues es esto, aprender a sentir. Yo creo que en la cuenca del río Pacora mucha gente ha aprendido a sentir con el territorio, a dejarse influenciar por la dinámica del entendimiento de que sin río no hay agua y sin agua no hay vida. Es una lógica muy común. Y a veces también tenemos líderes comunitarios que quieren resolver todo con el tema de hacer protestas y el tema de cerrar calle para exigir un derecho, pero el derecho más básico que podemos entender y exigir en este momento es el derecho a tener un ambiente sano, a que nuestro río esté cuidado para que podamos seguir garantizando y tener agua. Entonces son procesos de diálogos que se tienen que tener, se tienen que ir haciendo. Y como lo dice nuestro programa de radio, ¿no? Esos diálogos sobre la realidad social, esos diálogos que nos deben llevar a conllevar a entendernos, a crear muros y no puentes. Y bien, vamos a seguir en esta parte dialogando con Jonathan, esta dinámica del día a día y pues esta parte de los estudios que se están haciendo. Y bueno, esta parte, bueno, creo que nos ha ido profundizando un poco de cómo es la parte de lo que es un estudio, bueno, lo que es un plan de ordenamiento territorial, pero también esta parte en un poco más el impacto, ¿no? Los impactos que se esperan que tengan estos estudios. Claro que sí, mira, digamos que el diagnóstico pormenorizado es lo que nos dice cómo ordenar el territorio. Una vez tengamos el plan de ordenamiento ambiental territorial, que es la guía de cómo se ordenaría el territorio, eso sería, digamos, la herramienta principal para que entidades competentes en el ordenamiento territorial, como es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tengan un insumo o una guía para ellos hacer sus planes de ordenamiento en base al diagnóstico y al plan de ordenamiento que hemos hecho nosotros como Ministerio de Ambiente. Entonces, básicamente radica ahí, en hacer un documento que le sirva a la entidad competente de ordenar el territorio, en que tengan esa guía o esos parámetros a seguir para ordenar el territorio de manera correcta. Entonces, básicamente es eso. Y pues en esta parte, ¿no? Esto es una cosa fundamental, porque sí podemos lograr saber dónde se tiene que construir, qué se tiene que construir, para qué construir y sobre todo minimizar impactos realmente. Ciertamente tenemos una de las grandes realidades que conllevamos, y sobre todo no es que seamos las organizaciones que se van conformando para defender el río Pacora, no es que sean enemigos de las promotoras, pero sí hay que reconocer que en los últimos años han tenido un impacto negativo, sobre todo a través de lo que se denomina PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han tenido las capacidades, que lo que han generado son una serie de daños a distintos riachuelos, a fuentes de las distintas ríos que alimentan la cuenca del río Pacora, y que al final esto también pone en peligro a las mismas personas que van a vivir en esas barriadas. Hace poco, la semana pasada, hacíamos una reflexión en una escuela y miren cómo se va creando todos estos procesos, ¿no?, de vivencia. Por lo menos estábamos en la escuela de Utibé. Utibé es una de las comunidades más grandes que tiene todavía hacia la parte ya límites con el corregimiento de San Martín, pero
la mayoría de decir, tiene una población grande, pero en edad adulta, ahora pues con el tema de niñez, la escuela estaba a punto de ser cerrada y ahora resulta que la escuela tiene casi 100 niños y la mayoría son de barriadas, son de las barriadas que están cercanas, Colino del Este, Castilla Real 1, Castilla Real 2, y ha revitalizado la escuela y ese espacio bonito de ese intercambio. Y también qué bonito que ver que los niños están en una escuela donde hay áreas verdes, donde está el río cerca, donde pueden tener ese contacto, pero cuando nosotros le preguntábamos a ellos, ustedes saben la realidad de sus barriadas, qué es lo que realizan sus barriadas, cómo sus barriadas contaminan el río, y muchos de ellos desconocían, muchos de ellos también desconocían de que el agua que beben venía directamente pues del mismo río Pacora, que las mismas promotoras donde ellos viven contaminan. Entonces son una realidad cíclica que tenemos que ir cambiando, por eso es la parte de que desde la iniciativa Sembrando Futuro y desde este trabajo que hemos hecho con Mi Ambiente, que también nos ha acompañado en las jornadas que hemos realizado en los colegios, hemos logrado hacer este proceso de vivencia y hemos logrado poder generar esa estructura de acompañamiento y esa estructura pues de crear una reflexión del día a día, de la cotidianidad, una reflexión sobre todo con esto basado en sentir, sobre todo apostando a las nuevas juventudes para que éstas puedan estar, puedan entender y sobre todo preservar algo tan importante. Con cuestiones muy importantes como lo son el río Tibé, el río Cabo Bré, el río Pacora, el río Indio, el río Iguana, el río Zarzal, el río Songó, el río Tataré. Son bellezas que hay dentro del corregimiento que en el verano mucha gente de la ciudad disfruta y mucha gente y también muchos, y a ti, estimado agente de pastoral, a ti que vas camino a casa o que en su momento vas a escuchar este programa, son bellezas naturales que tal vez alguna vez tú has visitado y que están en peligro, pero necesitan por eso tener una apropiación, también son fuentes para poder realizar turismo. Y qué bueno que podamos tener estos espacios de encuentro. Jonathan, ¿nos quieres comentar algo más? Sí, mira, mencionabas algo importante desde el comienzo y hablabas de que no debemos oponernos al desarrollo, pero creo que es importantísimo mantener ese equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, es por ahí donde nace esta sinergia, al ver esta necesidad entre el Ministerio de Ambiente, Fe y Alegría, ambos apuntamos a un objetivo común y decidimos y nos dimos cuenta pues que empujando nuestros intereses hacia el mismo punto pues podemos tener mejores resultados. En cuanto a las escuelas, somos fiel creyentes pues que también es importante sensibilizar desde pequeños. Si bien es cierto que la creación de comités de subcuenca es trabajar con adultos, eso representa el presente. Sin embargo, el sensibilizar en las escuelas, enseñarle a los niños, a los jóvenes y adolescentes, no solamente cómo sembrar un árbol, sino el por qué lo estoy haciendo, creo que es allí donde radica el significado de lo que es el Sembrando Futuro, Alberto. Y en esta parte, Sembrar Futuro es eso. Sembrar Futuro no solamente es algo que se quiere quedar en la cuenca del río Pacora, sino es a lo largo. Y yo cuando hacía la reflexión hace poco, que estaba en Costa Rica y estuve conversando con algunos compañeros que tenía años de no ver, decía esto y me parecía muy interesante. Sembrar Futuro no solamente inició ya una iniciativa. Una iniciativa también tiene que tener un proceso metodológico y para Fe y Alegría se va volviendo eso, una metodología para intervenir la realidad, una metodología para poder llegar a otros espacios y no solamente hablemos desde el punto de vista de la gobernanza hídrica y del cuidado de la casa común, sino también hablábamos de una realidad un poco más interesante que era sembrar futuro en las fronteras a través de comunidades de hospitalidad. Y es interesante porque ciertamente vamos viendo algo muy interesante. Fe y Alegría cumple 70 años como movimiento de educación popular, Fe y Alegría Panamá está cumpliendo 60 años de estar en Panamá y somos un movimiento de educación popular. Tenemos que realizar y producir metodologías que nos permitan hacer intervención de la realidad, no solamente a través de centros educativos, sino también a través del desarrollo comunitario. Y es interesante y de verdad que yo agradezco a cada lideresa comunitaria, sobre todo porque, si voy a decirlo, a todas estas mujeres de la cuenca del río Pacora, la señora Maribel, la señora María Eugenia, Andrea, Mixi, Doreida, David, que también se ha sumado ahora, Ana, que es de la ingeniera también de Mi Ambiente, Ángel, que estuvo con nosotros también apoyándonos, y a cada uno que ha estado en este proceso y que si se me olvidan los nombres le pido disculpas,
pero que son tantos rostros que al final nos van ayudando a generar una visión plena de lo que es el sentido y de lo que es la parte de la construcción de la vivencia, de lo que es ser parte del territorio y preocuparse por el territorio. El territorio que nos vio crecer, el territorio donde vivimos, el territorio donde están nuestros familiares que ya han fallecido, y que podamos tener esa vivencia y esos espacios de diálogo, esos espacios donde podamos seguir construyendo y apostando a un mejor futuro. Jonathan. Sí, mira, cuando hablas de que esto se lleva a cabo con todos estos granos de arena que aporta cada persona, es muy cierto, porque cuando decimos que queremos conservar la cuenca, que queremos restaurarla, es fácil decirlo, es fácil mencionarlo, pero es una tarea que no se lleva a cabo simplemente con la elaboración de 3 instrumentos de gestión ambiental, no se lleva a cabo simplemente con talleres y reuniones. Esto requiere sudor, requiere esfuerzo, tiempo y dedicación. Y desde el día 1 en que iniciamos este proyecto, de que empezamos el abordaje comunitario, nos dimos cuenta pues, de que por parte de la comunidad y de estos grupos que ya estaban preorganizados, hay mucho compromiso y muchas ganas de hacer el trabajo. Entonces, creo que es importante resaltar nuevamente el rol que juega la sociedad civil y toda la población dentro de la cuenca, porque son ellos quienes impulsan iniciativas como esta. Las impulsan y adicional a eso, pues, son el motor que permite que esto continúe funcionando de manera sostenible a lo largo del tiempo. Y pues esta es una dinámica que buscamos que trascienda, que vaya generando. Vamos viendo esta parte con lo que es el encuentro Raíces del Agua. Quiero aquí un momento para revisar y compartir con ustedes lo que se trata del encuentro Raíces del Agua. Aquí está. Discúlpeme un poco la informalidad del día de hoy de este programa. Es parte de los en vivo. Es parte de los en vivos que vamos teniendo, ¿no? A veces somos muy ordenados y otras somos muy así desordenados. Así, el programa se llama Concurso Escolar Raíces del Agua Río Pacora, a 5 años de la aprobación de la resolución 181 que declara la área protegida en su categoría de reserva hidrológica la parte alta del río Pacora y dicta otras disposiciones. Y en contexto, el concurso escolar Río Pacora Raíces del Agua nace como una experiencia de educación popular y comunitaria, orientada a fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y el territorio que habitan. A 5 años de aprobación de la resolución 181, que declara área protegida la parte alta del río Pacora en su categoría de reserva hidrológica, esta jornada busca celebrar el compromiso colectivo por la defensa del agua, la vida y la identidad cultural de las comunidades del corregimiento de San Martín, Pacora y Las Garzas. Hoy estábamos en una pequeña reunión haciendo todo este proceso de evaluación y decíamos, bueno, es que la parte alta del corregimiento de la parte alta de la cuenca y la naciente del río Pacora le pertenece al corregimiento de San Martín, y varios decíamos, no le pertenece al corregimiento de San Martín, porque realmente nace dentro de lo que es Alto de Pacora, que pertenece al corregimiento de Pacora, y ahí válgame que tiene el mismo nombre, por eso se llama Río Pacora, y que hace también homenaje a un gran cimarrón que fue el primero que se instauró en esa zona, en este proceso cuando los esclavos escapaban, porque también es parte de entender la historia. Tenemos que profundizar en la parte de entender la historia. Pacora tiene más de 500 años y nació como un pueblo donde los negros escapaban y hacían sus palenques, y posteriormente también se fueron incorporando como haciendas incorporadas por el tema de la producción de caña de azúcar y arroz. Entonces son parte de las historias que tenemos que ir haciendo y que tenemos que ir viendo, y que también es importante que se vaya conociendo, y por eso en la parte de la formación educativa hemos buscado eso, también resaltar la parte de la memoria y la vivencia, historias que se han quedado y que necesitamos que se vayan construyendo. Desde la metodología de la educación popular, este concurso no se limita a un evento competitivo, porque no es que busquemos que compitan entre sí los chicos, sino que busca provocar conciencia crítica, estimular la creatividad, abrir espacios de diálogo entre estudiantes, docentes, líderes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales.
Cada presentación artística, cada poema, cada dibujo, cada canción representa una lectura del territorio desde la voz desde los pueblos, desde una pedagogía del río y del cuidado, pero sobre todo en una apuesta hacia las nuevas generaciones. Y es bonito ver esta parte porque, como lo señalaba y lo veía yo y lo decía Jonathan, estos estudios que se están haciendo, que se está invirtiendo recursos por parte del Estado, no solamente es para los que estamos ahí ahora, sino es una apuesta más allá, es una apuesta a garantizar que haya acceso al agua, que haya río, que podamos tener siguiendo una vivencia de estos procesos a lo largo de los próximos años y que realmente es una realidad que tenemos que tener en esta parte cotidiana del día a día. En la cuenca del río Pacora se entrelazan diversos saberes populares, ecológicos, la sabiduría campesina, las prácticas ancestrales de conservación de las comunidades afros, el trabajo comunitario, el sentido espiritual del agua como un don y un bien común. Estos saberes son la base de un proceso educativo que busca reconectar a los estudiantes con la naturaleza, comprender los impactos del cambio climático y promover una ciudadanía ambiental responsable. Este evento se va a realizar en el corregimiento de San Martín, el Gimnasio de la Mesa, en su primera edición, de 9 a 2 de la tarde el próximo jueves. Están todos invitados. A los que van a escuchar el programa de radio el próximo jueves también, créanme que vamos a tener también un análisis de toda esta parte del encuentro, pero sí que debemos todos participar y todos los que estemos en la zona este. Y bueno, ya Jonathan, nos van quedando unos últimos minutos, algo que nos quieras ir compartiendo, algunas otras cuestiones de aprendizaje que quieras compartir con nosotros. Bueno, por ahora comentarte, Alberto, pues que estoy muy satisfecho con la acogida que nos han dado estas organizaciones y el pueblo en general en la cuenca del río Pacora. Exhortar también y invitar a quienes nos ven pues a que estén pendientes y que participen si pueden todos en esta feria que se hace en conmemoración del 5º aniversario de la creación de la Reserva Hidrológica del río Pacora. Creo que es importante resaltar esto porque son una de las pocas cuencas urbanas que tienen, digamos, un área protegida y especialmente el área protegida que está vinculada con el recurso hídrico, que es algo pues vital para todos. Entonces sabemos que existen áreas protegidas en diversas modalidades, parques nacionales, reservas forestales, y para mí en lo personal, desde mi formación también considero que las reservas hidrológicas, pues no sé, tengo un apego especial con las reservas hidrológicas porque coincido con ustedes, el agua es vida y sin agua no somos nada. Entonces, nada, exhortarlos a que participen en esta feria y los esperamos. Somos fieles creyentes también de que lo bueno hay que divulgarlo y espacios como este en el que se transmite el conocimiento también es una manera de aprender y aprender haciendo, que es como mejor se aprende. Y les quiero compartir algunas reflexiones que se van haciendo en torno a esta dinámica del río, también con los talleres colectivos que se van haciendo con los chicos de botánica sensorial, con los talleres que se van haciendo de aprendizaje de pintura, con los talleres que se van haciendo para la conformación de los cantos, la poesía. La vez pasada escuchábamos una poesía muy hermosa de Prudencio Ramos, que es uno de los grandes cantautores que vive dentro de la cuenca y que hablaba de la tragedia del 4 de noviembre de 1966. Interesante, el próximo se van a cumplir casi ya 60 años de esta tragedia de las inundaciones del río Pacora y que nos va pidiendo, pero hay cosas muy interesantes que nos han ido señalando los niños en este proceso, como decir, cosas así muy sencillas, como dice, el agua que baja del Pacora es la misma que tomamos en nuestras comunidades, cuidando el río, cuidamos la memoria de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos. En cada gota que bebemos del río Pacora se encuentra el esfuerzo del campesino, del indígena y del negro, y así vemos un sentido de un desarrollo que se ha ido construyendo a lo largo sin afectar al río, lo que nos da la esperanza de que otro desarrollo es posible, un desarrollo donde tengamos agua y bosques limpios. La cuenca del río Pacora nos enseña la naturaleza, nos enseña también el descanso, el respeto y el amor a lo comunitario. Cada vez que vemos los bosques del río Pacora, nos recordamos que son guardianes silenciosos del agua, que bebemos todos en el área este. Y cuando se tala un árbol debemos sentir el dolor, porque son palabras del río que se pierden, que ya no volvemos a escuchar, porque cada canto que nos brinda el río nos enseña que debemos defender y que debemos sembrar justicia
y gratitud. Y en esta parte el río se vuelve un maestro silencioso que enseña a fluir y sin romper. Persiste, no olvida, no olvidemos nuestro origen. Cada árbol que vemos que cae y nos llena de desesperanza, pero también a veces debemos cultivar la esperanza, porque cultivar la esperanza es defender el agua, defender la vida y no dejar que se pierdan las enseñanzas. Queremos tener aulas abiertas como las vimos en la escuela del río, en la escuela de Utibé, donde los niños aprenden tocando, sintiendo, viviendo la naturaleza, sintiendo cómo se hace esa interdependencia. Y en los ojos de los niños que pintan los cuadros a lo largo en la escuela de Juan Gil, va quedando el sentido de la siembra de la memoria campesina, como los niños que elevan su canto de décima en la escuela de Carriazo, y que van haciendo todo un proceso de vivencia y del sentido de un acto profundo de fe. Como lo decía en su momento el padre Arturo López, nuestra verdadera comunión es comulgar con el río y ciertamente en él ver el mensaje vivo de Cristo. Apostamos a una educación ambiental como lo llevan en el colegio de Gumersinda Páez, donde se entiende la naturaleza no solamente como un medio de producción, sino como un medio de cuidado integral. Y así sembrando árboles se va buscando una forma de hacer justicia por los que aún no han nacido. Es interesante porque esta reflexión la construyó una compañera que va haciendo todo el proceso para la sistematización que se está haciendo de las jornadas ambientales, que esperamos pues poder tener un espacio para el Día de la Educación Ambiental, el 26 de enero, si así no me falla la memoria en este momento, donde se van a presentar los resultados de estas capacitaciones que se han hecho en la escuela, no solamente buscando resaltar el trabajo que ha hecho el equipo, sino todo lo que ha conllevado construir este encuentro, construir esta vivencia y construir este proceso de lo que se ha titulado y se ha llamado Río Pacora, Raíces del Agua. Y bueno, hemos aquí estado compartiendo con este tema de gobernanza hídrica desde la parte de la iniciativa Sembrando Futuro. ¿Alguna última palabra que nos quieras compartir? No, me motiva mucho que existan espacios como este en el que se nos dé la oportunidad pues, de traer temas tan sensitivos como el cuidado y la conservación del medio ambiente. La verdad me siento muy agradecido por la oportunidad que nos dan de estar aquí, más que como un funcionario público, como un ciudadano panameño que se preocupa por nuestros recursos naturales. Y nada, seguimos trabajando, Alberto, en pro de la conservación del Pacora y en busca de replicarlo en otras cuencas más a futuro. Y bueno, seguimos en este proceso y saben pues a ustedes que van a escuchar el programa en su retransmisión, los que han estado en sintonía, los que lo van a escuchar por Radio Hogar. Esto es un proceso que sigue, que continúa. Pueden buscarnos también en las redes del Ministerio de Ambiente, pueden entrar a Fe y Alegría de Panamá, pueden venir aquí al Santuario Nacional a preguntar por nosotros, pero lo importante es que esta experiencia que estamos viviendo en el río Pacora, como lo dijo Jonathan, se pueda replicar a otras zonas y siempre apostando ¿no? a ese trabajo en sinergia, instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, manteniendo un diálogo en común por el cuidado de nuestra casa común. Ya no tenemos tiempo para más, nos vemos dentro de 15 días en este programa Caminos de Encuentro. Que tengan feliz tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.